¿O sí? Ah, sí. Está en silencio, me confundí. Ya. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que... oye, se ve mal. Sí, ahí sí, pero dale no. Entonces tenemos que el enlace químico, vamos a tener que relacionar un poquito lo que vimos en la clase pasada, principalmente la última parte, lo que hablamos de electrones de valencia, ¿no es cierto?, la estructura de Lewis, está muy relacionado con el enlace químico, ¿ya? Entonces, en primera parte vamos a estar hablando de por qué se forman estos enlaces químicos, ¿ya? ¿Para qué se forman? ¿Qué forman? Y después vamos a estar señalando, ¿no es cierto?, su clasificación y algunas de sus características que van a tener, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que los átomos son partículas que van a tener, ¿no es cierto?, electrones a su alrededor y estos electrones pueden ser intercambiados. Los iones, que son el primer concepto que tenemos acá, que creo que ya lo hemos mencionado igual algo, son partículas, átomos o moléculas, pueden ser compuestos también, que pueden perder o ganar electrones. ¿Ya? Podemos tener, ¿no es cierto?, un átomo que puede ganar un electrón o también podemos tener un compuesto que también puede estar ganando o perdiendo electrones. ¿Cuál es la diferencia, no es cierto? Átomo solamente sería un elemento, un compuesto serían dos o más elementos unidos. Los iones se van a llamar cationes y aniones, dependiendo si es que ganan o pierden electrones. Cuando pierden electrones, van a quedar cargados positivos. Recuerden que los electrones son negativos, entonces pierdo algo negativo, quedo positivo. Y me llamo catión. Por el contrario, si gano un electrón, gano algo negativo, voy a quedar negativo y me voy a llamar anión. Como tenemos aquí en la imagen, catión va a tener 1, 2, 3, 4, 5 protones y 3 electrones. Catión, ¿no es cierto?, tiene menos electrones que protones, por lo tanto va a estar cargado positivo. En el otro lado, los electrones son 5 y los protones son 3. Significa que hay más cargas negativas. ¿Cuántas? 2. Sería entonces 2 menos, o menos 2. Y se consideraría, ¿no es cierto?, un anión. Y en la imagen de acá arriba, ¿no es cierto?, tenemos la descomposición del agua, la cual es una partícula neutra, pero se descompone en electrolitos, como son el ion hidronio, H+, partícula cargada positivamente, y el anión hidroxilo, o H-, es una partícula cargada negativamente. Ahí se reparten las cargas en esta disociación. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, cómo un átomo neutro puede estar pasando a formar un catión o un anión. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que es un átomo neutro? ¿Qué características tiene que tener? La misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas. Vamos a ver el primero. Bueno, no dicen los colores, pero tenemos 1, 2, 3 por afuera, 3 cargas de electrones. Por lo tanto, en el interior hay que ver las que tienen 3, que serían las rojas. ¿No es cierto? Entonces, existen 3 electrones y 3 protones, entonces es neutro. Los azules serán los neutrones. Y después en el siguiente pierde un electrón, o sea, un electrón de afuera, el de la última capa, lo pierde, lo cede, y va a quedar, ¿no es cierto?, con ese nivel, ahora no más solamente, y perdió el último electrón,
y como perdió una carga negativa, va a quedar con un protón más, por eso va a quedar positivo. 3 protones y 2 electrones, por eso va a quedar positivo. Si hacemos la resta aquí, ¿no es cierto? 3 menos 2 más 1. Siguiente. Acá no me muestra los protones, pero hay que pensar, ¿no es cierto?, que son los mismos que en la primera imagen. Entonces, si tengo 3 electrones, también voy a tener 3 protones. Pero voy a ganar un electrón, por lo tanto, ya no voy a tener solamente uno acá afuera, voy a tener 2. Y vamos a tener 3 protones y 4 electrones, por lo tanto me va a quedar menos 1 la carga, y se va a llamar un anión. ¿Ya? Porque ganó un electrón y se va a denominar, ¿no es cierto?, anión. Así, los elementos pueden ganar electrones o perder electrones. ¿Ya? Y eso va a ser muy importante, ¿no es cierto?, porque cuando están solitos van a unirse con otros elementos y van a producir este efecto de te voy a dar un electrón, mejor compartamos un electrón, y así sucesivamente se van a dar esos casos, ¿no es cierto?, en los que se van a unir elementos para tratar de compartir electrones y se puedan cumplir algunas reglas que vamos también a hablar más adelante. La molécula es el conjunto de 2 o más átomos que pueden ser iguales o diferentes. ¿Ya? Podemos tener moléculas formadas por el mismo átomo, que van a ser moléculas diatómicas, como es el caso del dioxígeno, dihidrógeno, dinitrógeno, formas de nombrarlo. En donde vamos a tener, ¿no es cierto?, que estos átomos son capaces de unirse con el mismo elemento. ¿Ya? Incluso en el caso del oxígeno, tenemos que puede formar el ozono, que es O3. ¿Ya? En el caso del nitrógeno, N2, y en el caso del hidrógeno, H2. Y una molécula es poliatómica cuando tenemos átomos diferentes, como, ¿no es cierto?, es la molécula de agua, que tiene átomos de hidrógeno y de oxígeno, la molécula de metano, que tiene átomos de carbono e hidrógeno, y el compuesto o molécula también de cloruro de sodio, que tiene átomos de sodio y de cloro. Positivos y negativos. ¿Ya? Acá no tienen estos positivos y negativos. ¿Qué diferencia tendrán? Vamos a ir viendo más adelante. También tenemos, ¿no es cierto?, hablando de moléculas, vamos a tener también macromoléculas, que son estas moléculas más grandes. Cuando hablemos de macro, es más grande el concepto, ¿no es cierto? Y también algunas macromoléculas son conocidas con el nombre de polímeros. ¿Qué significa polímeros? Significa muchas partes, muchos bloques que se van repitiendo y pueden formar un compuesto mayor, una molécula gigante. Y se van a ir formando, ¿no es cierto?, por monómeros. ¿Qué significan los monómeros? Que van a ser como el bloque de ladrillo que, ¿no es cierto?, que se va a repetir muchas veces para formar una muralla. ¿Ya? Entonces, esos son los monómeros, se van a repetir muchas veces y van a formar un polímero mayor. Como por ejemplo, el almidón es un polímero que se forma con la unión de monómeros de glucosa. Y la glucosa es una unión de diferentes compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, que van a formar una molécula de glucosa, pero muchas glucosas unidas, ¿no es cierto?, van a formar el almidón. También nuestra molécula de ADN son muchos monómeros y nucleótidos unidos, que forman, ¿no es cierto?, esta escalerita en forma de espiral, hélice, que tiene, ¿no es cierto?, diferentes y muchas partes, y que señalan, ¿no es cierto?, las características de cada uno. Y también una proteína, ¿no es cierto?, sintetizada en nuestro organismo, es la unión de muchos aminoácidos, los cuales los aminoácidos los vamos a obtener a través de la obtención de alimentos. Vamos a
descomponer nuestros alimentos, vamos a obtener aminoácidos y esos aminoácidos van a ser sintetizados en una proteína, ¿no es cierto?, la cual nos puede estar sirviendo en un músculo, ¿no es cierto?, o formando alguna enzima, etcétera, etcétera. Eso con respecto, ¿no es cierto?, a la unión que pueden estar generando los átomos, ¿ya? Acá se fueron dando cuenta, ¿no es cierto?, fuimos clasificando esta unión un poco, en que pueden ser átomos del mismo tipo, pueden ser átomos diferentes, incluso, ¿no es cierto?, pueden ser átomos muy diferentes y pueden formar moléculas gigantes, y así, ¿no es cierto?, van a estar cumpliendo muchas funciones. Aquí, por ejemplo, vimos el oxígeno, útil para nuestra respiración. El nitrógeno es el gas más abundante en nuestro ambiente. Nosotros no respiramos nitrógeno, pero sí, ¿no es cierto?, el nitrógeno cuando se deposita en la tierra le es útil, ¿no es cierto?, para las plantas, para los animales que se alimentan de las plantas. El dihidrógeno tiene un gran potencial de combustible, ¿ya? Forma principalmente el dihidrógeno a los soles. Después tenemos estas moléculas poliatómicas, ¿no es cierto?, al agua, fundamental en nuestro cuerpo, en la vida. Metano es un gas, lo utilizamos, ¿no es cierto?, en la cocina. Y cloruro de sodio es la sal de mesa, ¿no es cierto?, que nos sirve para condimentar nuestros alimentos. Y estas macromoléculas, ¿no es cierto?, el almidón, las proteínas van a formar parte de nuestros alimentos, de nuestra estructura interior. Y el ADN también, ¿no es cierto?, importante en nuestra información hereditaria. Y lo que viene a continuación, ¿no es cierto?, vamos a estar explicando cómo se forman estas uniones, ya porque eso, ¿no es cierto?, más que nada la química, más en forma de átomos, ¿no es cierto?, vamos a explicar cómo funcionan estas uniones y tenemos que se basan principalmente en este concepto a continuación, ¿ya? La electronegatividad, EN, es una capacidad que tienen los átomos para poder atraer los electrones en un enlace químico. ¿Ya? O sea, es la fuerza con la que yo podría, ¿no es cierto?, tratar de quitarle un electrón al otro elemento, ¿no es cierto? Yo soy el elemento acá, litio, y quiero quitarle un electrón quizás al cloro, ¿ya? Entonces, tengo que ver quién tiene más fuerza, si es el litio o el cloro, quién tiene más fuerza, por lo tanto, quién se va a quedar con los electrones, ¿no es cierto? Entonces, así funciona esta electronegatividad, ¿ya? Tiene que ver con la capacidad, ¿no es cierto?, de atraer los electrones y se relaciona con la posición en la tabla periódica, ¿ya? Recuerden que en la clase pasada vimos la tabla periódica y dijimos que habían unas propiedades que les permitió ordenar así a la tabla periódica, ¿no es cierto?, aparte de la configuración electrónica, aparte, ¿no es cierto?, principalmente, no aparte, vamos a decir, principalmente recordando, ¿no es cierto?, que también en esta tabla periódica se clasifican en grupos. ¿Se acuerdan que los grupos eran los verticales? ¿Ya? Y estos grupos verticales señalan la cantidad de electrones de valencia. ¿Ya? Grupo 1, todos van a tener un electrón de valencia. Grupo 2, todos van a tener 2 electrones de valencia. Después en la tabla nos saltamos a este bloque. Grupo 3, todos van a tener 3 electrones de valencia. Grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, 6, 7 electrones de valencia. Y después el grupo 8 son los gases nobles, los que tienen 8 electrones de valencia. Los que utilizamos, ¿no es cierto?, para la configuración electrónica global. Como era el helio, el neón, el argón, que estaban acá. También se clasificaban en el periodo, ¿no es cierto?, que están acá mencionados, que son estos horizontales, ¿ya? 1, 2, 3, 4, y nos indican los niveles de energía.
Entonces, la electronegatividad va a ir aumentando hacia arriba y hacia la derecha. Eso me quedó pegado. Entonces, si aumenta hacia arriba y hacia la derecha, los elementos más electronegativos van a ser los que están en este bloque. ¿Ya? Y si recordamos, a ver, no sé si me aparece un... Así está. Ahí está, perfecto. Si vemos acá, ¿no es cierto?, esta tabla periódica, este bloque son los elementos con mayor electronegatividad. Acá el numerito que aparece acá abajo es el valor de la electronegatividad. ¿Ya? Para el flúor, que es el más que tiene electronegatividad, tiene un valor de 4.0. El más fuerte, el que atrae con más fuerza los electrones, es el flúor. Y su poder, ¿no es cierto?, es 4.0 de electronegatividad. Por el contrario, ¿cuál será el más débil? La esquina opuesta. El cesio tiene una electronegatividad más baja, por lo tanto, sus electrones son cedidos con mayor facilidad. ¿Ya? Pierde los electrones más fáciles. Acá, chiquillos, les vamos a dar, ¿no es cierto?, un adelanto un poco de lo que se podrían estar conformando los enlaces. ¿Ya? ¿Cómo se podrían estar conformando los enlaces? Entonces, si tenemos, ¿no es cierto?, que estos de acá son los más fuertes, estos son los, si recordamos la clase pasada, estos son los no metales. ¿Ya? Los no metales son los más fuertes en ese aspecto, por lo tanto van a tener la capacidad siempre de ganar electrones. ¿Ya? Sobre todo si lo ponemos al lado, ¿no es cierto?, de algún metal. ¿Ya? Si ponemos, por ejemplo, estas dos primeras filas, el litio, el berilio, el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio, estos siempre van a terminar cediéndole los electrones. ¿Ya? Me voy a adelantar un poquito porque ¿qué es lo que les va a pasar? ¿Por qué va a ser, ¿no es cierto?, la primicia ganar o perder electrones? ¿Ya? Vamos a tener, ¿no es cierto?, que aquí los gases nobles no tienen ningún número. No tienen ningún número. ¿Por qué no tienen número los gases nobles? Porque su nombre lo dice, gases nobles como una nobleza, ¿no es cierto?, son los gases que están más estables. ¿Ya? Ellos no necesitan electrones, ya están listos, completaron su nivel. Como están en este nivel 8, ellos tienen 8 electrones a su alrededor. Ya esa es la famosa regla del octeto. Todos van a querer tener esa última capa completa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los no metales que están acá van a querer ganar la cantidad de electrones que necesiten para poder llegar al mismo nivel del gas noble. Por ejemplo, si tengo aquí el oxígeno, ¿no es cierto?, la O, ¿cuántos electrones va a necesitar para llegar al gas noble más cercano? 1, 2, ¿no es cierto? Entonces el oxígeno va a necesitar 2 electrones para estabilizarse. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que el oxígeno va siempre a tratar de buscar esos 2 electrones, uniéndose con distintos elementos para poder estabilizarse. Por el contrario, o sea, parecido, ¿no es cierto?, el flúor, ¿cuántos le faltaría para estabilizarse? Solamente un paso, un electrón más. Por lo tanto, el flúor uniéndose o quitando un electrón ya se estabiliza. Obviamente para el flúor es más fácil ganar un electrón para estabilizarse que perder 7 electrones para volver a estabilizarse con el gas noble anterior. ¿Ya? Al flúor le conviene avanzar hacia adelante, ¿no es cierto? Ganar electrones. Nos ponemos en el otro lado. Los metales. Tenemos al sodio, al magnesio, por acá. Muy bajo valor de electronegatividad. Y ellos, para estabilizarse, ¿qué les conviene hacer? Imagínense, acá el magnesio tiene solamente 2 electrones de valencia y tiene que llegar a 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Necesita 6 electrones. ¿No será mucha pega para el magnesio conseguir 6 electrones? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el magnesio? Cede esos 2 electrones, retrocede y queda estabilizado con 2 electrones menos y su configuración electrónica muy parecida al neón 10. Eso van a buscar los electrones al unirse, o sea, los átomos al unirse. ¿Ya? Ganar electrones, perder electrones. Algunos van a estar compartiendo electrones porque tú y yo también necesito. ¿Ya? Entonces, si los dos necesitamos, compartámoslos. Se puede también, principalmente si es que tenemos la misma fuerza. Si existe mucha diferencia de fuerza, se los quitan y los cede el otro. ¿Ya? Pero los otros no van a quedar tristes, sino que igual van a quedar estables, van a quedar igual en la posición de nobleza, ¿no es cierto?, que se muestra ahí. Entonces, ¿por qué se muestran los valores también? Porque estos valores igual pueden estar influyendo en la polaridad de un enlace. Ya la polaridad de un enlace se va a dar principalmente cuando tengan fuerzas parecidas, ya que estén en el mismo lugar más o menos, pero igual, ¿no es cierto?, va a existir una diferencia, y esta polaridad, eso va a decir, ¿ya? Polaridad no es que no significa que te ganó el electrón, sino que tú tenías un poquito más fuerza, por lo tanto, te lo presto más rato, no sé, algo así es. Como que te presta más momento el electrón. ¿Ya? Eso es como una polaridad, que quedas levemente cargado positivo o negativo. A continuación, tenemos, ¿no es cierto?, cómo se puede estar generando y determinando el criterio para formar los enlaces, ¿ya? Porque vamos a tener enlaces, a ver, esto quizás podría haber estado más abajo, sí, yo creo que sí. Vamos a tirar esta actividad un poquito más abajo, porque podría venir después de los enlaces. Bueno, a ver. La vamos a dejar aquí. Ahora sí se puede hacer la actividad, ya. Con lo que sabemos se puede hacer la actividad y después vamos a entrar a lo que significa cada tipo de enlace. ¿Ya? Entonces, con este concepto de electronegatividad, el número, ¿no es cierto?, que dijimos que es la capacidad de un átomo para atraer los electrones, se pueden estar determinando qué tipo de enlaces se forman. Vamos a tener enlaces de 3 tipos, que son los enlaces covalente, iónico y metálico. ¿Ya? Generalmente en los enlaces covalentes van a haber una fuerza de electronegatividad más, no tan, ¿cómo puedo decir? No tan diferente, no tanta diferencia en el valor, ¿ya? Y como dice acá, ¿no es cierto?, esa diferencia no puede ser mayor a 1,7, ¿ya? Cuando sea menor o igual a 0,4, la diferencia entre electronegatividad, vamos a tener un enlace covalente no polar. O sea que va a estar muy estable ese enlace y no se va a notar cuál tiene mayor fuerza. ¿Cierto? Como tenemos una diferencia de 0,4, esa diferencia de fuerza casi es despreciable. Pero si la fuerza en esa electronegatividad es mayor a 0,5, ejemplo, ¿no es cierto?, si estamos uniendo al flúor con el nitrógeno, tenemos una diferencia mayor, ¿no es cierto? 4 menos 3 es 1. Por lo tanto, esa diferencia es mayor. Vamos a tener un enlace covalente polar. ¿Y qué significa que sea polar? Que uno va a atraer con más fuerza, ¿no es cierto?, a los electrones que otro. Por lo tanto, se va a estar formando mayor energía negativa, como está trayendo electrones, en el que tenga mayor fuerza. Por el otro lado, va a quedar con una leve carga positiva, porque pierde levemente ese electrón. Entonces,
no polar bajo 0,4 y polar sobre 0,5. ¿Ya? Importante que covalente se refiere a cuando comparten un electrón. Entonces, cuando comparten ese electrón, se va a ir, o sea, se va a compartir por igual o se va a compartir cuando sea polar en forma desigual. Por otro lado, cuando sea iónico el enlace, que van a ser covalentes o iónicos, vamos a tener que la diferencia de la electronegatividad va a ser mayor a 1,7. ¿Ya? Vamos a volver atrás. Ejemplo, ¿no es cierto? Si mezclo, o sea, si formo un compuesto con el flúor y el litio, la diferencia, ¿no es cierto?, es 4 menos 1 es 3, por lo tanto, es mayor a 1,7, por lo tanto se va a formar un enlace iónico. ¿Qué significa que sea enlace iónico? Que ahí se desprende el electrón, el que tiene más fuerza se lo quita al que tiene menos fuerza, y se genera un enlace iónico. Por lo tanto, uno va a quedar cargado positivo, un elemento, y el otro va a quedar cargado negativo. Ahí tenemos un ejemplo en el cuadro de al lado. La molécula de HCl, ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, tenemos, ¿no es cierto?, que está formado por hidrógeno y cloro, y sus valores de electronegatividad, si volvemos a la tabla, ¿no es cierto?, el hidrógeno es 2,1 y el cloro es 3. 2,1 y 3. Los restamos, obviamente se resta el mayor por el menor, y nos va a quedar 0,9. 0,9 es mayor a 0,4, es menor a 1,7, por lo tanto está en este rango, ¿no es cierto?, entre el 0,5 y el 1,7, por lo tanto sería un enlace covalente polar. Entonces, recordar entonces qué es lo que es, o sea, vamos a ver más adelante qué es lo que es un enlace covalente polar, qué características va a tener específicas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer estos ejercicios, ¿ya?, para descansar un poquito, y avancemos, ¿no es cierto?, por último hasta el número 3, en donde tienen que anotar las electronegatividades, luego hacer el cálculo de la diferencia y determinar el tipo de enlace a partir de esta tablita. Súper simple, identificar los valores, sumar y restar y clasificar al enlace. Entonces, ¿les vamos a ir ayudando o no? Sí. A ver, ¿qué necesito? Necesito este. Control C. ¿Dónde lo voy a pegar? Nosotros lo vamos retrocediendo, ¿no? ¿Se puede pegar? Ya, chiquillos, entonces, ahí está el nitrógeno con el hidrógeno. Por acá está el nitrógeno. Después está el fósforo, la P, también está por aquí la P, el número 15. El litio con el cloro, ya y ahí van reemplazando los numeritos. Oye, no, mira, amigo. No puede estar en el celular igual que acá. Ya, entonces, lo dejamos trabajando, chiquillos, un ratito y volvemos en unos 3 minutitos para tratar de ver caso lo hicieron bien y lo revisamos, ¿ya? ¿Cómo? ¿Tú eres Jeffrey? ¿Ah?
Ya. Entonces vamos a revisar unos chiquillos. Chiquillas. Sí, ya me desmuteé. Entonces tenemos al nitrógeno y al hidrógeno en la primera parte. Y el nitrógeno tiene valor 3,03 menos el hidrógeno, que es 2,1. Fácil, ¿no es cierto? Me da 0,9. Sí. 0,9. Y si es 0,9, sería un enlace covalente polar. Así, ¿no es cierto? De simple había que hacerlo. Y covalente polar. Más adelante vamos a estar refiriéndonos, ¿no es cierto?, a qué se refiere con mayor exactitud covalente o iónico. ¿Alguien que quiera hacer el siguiente, chiquillos, que quiera participar o que tenga dudas de cómo lo hicimos, que quiera consultar? ¿Ah? Es que no sé muy bien en el... acá. En la tele se ve mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, acá aparecen unos valores, ¿ya? Que en el PPT se ve mejor. Entonces, tenemos que ir viendo, ¿no es cierto?, el elemento y el valor. Entonces, después se colocan, se restan, y el valor que nos dé lo metemos acá en la clasificación. Entonces, si nos da entre 0 y 0,4, va a ser covalente no polar, que no tienen mucha diferencia. ¿Ya? Si tenemos entre 0,5 y 1,7, hay mayor diferencia, va a ser covalente polar. Y si la diferencia es mayor a 1,7, sería, ¿no es cierto?, enlace iónico. Entonces, tenemos aquí, vamos a saltarnos al número 3, que es el litio con el cloro. ¿Ya? El litio está acá, en el lado izquierdo. Si quieres te acercas, porque es muy pequeñito. ¿No? ¿Está bien ahí? Ya, el litio entonces está acá al lado izquierdo y el otro es el cloro que está opuesto a él al lado derecho y podemos ver que uno tiene 3 y el otro 1. Entonces sería 3 menos 1 y eso me va a dar, ¿no es cierto?, de diferencia menos 2. O 2, ¿no es cierto?, un valor positivo. Y si es 2, vamos a decir, ¿no es cierto?, que es mayor a 1,7, por lo tanto va a ser un enlace iónico. Después vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que generalmente los no metales, que son estos que están acá, incluyendo también al hidrógeno, son los que tienen más electronegatividad, sobre 2, ¿no es cierto? 2, acá está el límite, 2,1, 2, y después sobre 2, ¿no es cierto?, aparecen acá, el flúor siendo el más fuerte, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos a los metales, sin contar al hidrógeno, ¿no es cierto? El litio, el berilio, el sodio, el magnesio, todos estos que están acá, tienen una electronegatividad más baja. Aló, ¿sí? Tienen una electronegatividad más baja, ¿ya? Entonces, siempre que tengamos un no metal con un metal,
vamos a tener una gran diferencia de electronegatividad, por lo tanto lo más probable es que formen un enlace iónico. Iónico. Cuando tengamos no metales, ambos sean no metales, generalmente va a ser un enlace covalente. Y ahí, ¿no es cierto?, dependiendo de la distancia que posean, vamos a tener un enlace polar o no polar. Si es el mismo elemento, va a ser no polar. Si son elementos diferentes y están muy distantes, va a ser polar. ¿Algún otro ejemplo que vamos a ver? El segundo quedó pendiente. Sí, el segundo no polar. Ya, veamos el segundo, queda diferente. Que tenemos al fósforo, que su valor es 2,1, menos el hidrógeno, que también su valor es 2,1. Entonces, daría 0. 2 menos 2, 0. Otra vez. Falta el lapicito. 0. Y eso significa entonces que es un enlace no polar, covalente no polar. Y si se fijan, tenemos, ¿no es cierto?, que el hidrógeno es un no metal. ¿Ya? En esta tabla periódica aparece del mismo color que los metales, pero el hidrógeno, si se fijan en una tabla periódica, o va a aparecer con el color intermedio de uno y otro, o va a aparecer como no metal, o también puede aparecer como metal, pero tiene esas dos facultades, ¿ya? El hidrógeno generalmente puede ser, con ese valor de electronegatividad, es más considerado un no metal, ¿ya? Vamos a ver que el hidrógeno va a tener más capacidad de compartir electrones, de compartir un electrón más y llegar a estabilizarse con el helio, ¿no es cierto?, a que veamos perdiendo ese electrón. ¿Ya? También lo puede perder, ¿no es cierto?, como es solamente uno, pero también lo puede compartir y así va a poder llegar a 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tiene la misma electronegatividad, ¿no es cierto?, va a ser covalente y va a significar que lo va a tener que compartir electrones más que perderlo, ¿no es cierto? Porque si es que tiene una menor fuerza, significa que lo pierde. Y eso, chiquillos, lo otro lo dejamos de tarea, ¿no es cierto?, ahí, para que lo puedan practicar. Simplemente reemplazar los valores de electronegatividad, obtener la diferencia o hacer la clasificación. Ya, entonces, en estos... ¿Cuánto nos queda? Poco. 10 minutos. 10 minutos. Nos queda harto. Creo que me ido muy lento. Igual hay cosas que ya hemos hablado. Sí. Incluso en la clase pasada. Ya. Entonces, aquí está. Sí. Un enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos y le confiere estabilidad a los compuestos químicos que pueden ser diatómicos, formados por el mismo átomo, o poliatómicos, formados por átomos distintos. Y se basan en la valencia de cada átomo, o sea, los electrones que están en la última capa, la valencia. Ahí de nuevo tenemos algunos ejemplos de moléculas diatómicas, como son el dioxígeno, el dinitrógeno, el difluor, el dicloro, el diyodo. Y elementos poliatómicos como el NaHCO3 y el KHSO4. No sé los nombres específicos de eso, ¿eh? Este es el ácido, o sea, no es ácido, es el bicarbonato. Es una variación de bicarbonato, porque es uno solo. Y acá tenemos un sulfato de potasio. Y entonces, estos enlaces químicos, más que nada quieren decir, ¿no es cierto?, que pueden formar moléculas simples, formadas por el mismo elemento, o incluso moléculas más complejas, y también vimos macromoléculas que son aún más grandes.
Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran, ¿no es cierto?, en el último nivel de energía del átomo. ¿Ya? Miremos este átomo que está en la imagen. Los electrones van a ser, ¿no es cierto?, los que estén en la última capa. O sea, acá vamos a tener 5. Y recuerden que lo ideal es que los electrones van a querer tener 8 electrones, por lo tanto, siempre van a querer llegar a 8 o devolverse y quedar con 8 en la última capa. Excepto el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, esos van a querer quedar con 2 electrones, ¿ya? Porque están más lejos del 8 y lo más estable sería el primer nivel, que el primer nivel solamente acepta 2 electrones. Y estos electrones de valencia van a ser los que están involucrados en los enlaces químicos. ¿Ya? O sea, te doy un electrón, pero te quedas unido conmigo, le dice un elemento, o compartimos electrones y quedamos unidos, dicen los otros. ¿Ya? Así se van a formar. Entonces, ¿de dónde se determinan los electrones de valencia? A través de la configuración electrónica, ¿no es cierto? Podemos ver cuál es la última capa. El nivel 2, por ejemplo, acá, tiene 2 y 3, 5 electrones de valencia. Pero también, ¿no es cierto?, lo podemos ver con el grupo en la tabla periódica. Si está en el grupo 5A, significa, ¿no es cierto?, que tiene 5 electrones de valencia. ¿Ya? Si vemos, ¿no es cierto?, ¿quién era? El nitrógeno. El nitrógeno está acá en esta tabla no muestra los grupos. En la otra, sí, la anterior. Ya, pero espera. 1, 2, me salto estos 2, 3, 4 y 5. 6, 7 y 8. Ya, los últimos son el 8 siempre, ¿ya? ¿Dónde tenemos la otra? Esta. Sí, aquí están los grupos. Incluso esta, ¿no es cierto?, se salta los del medio. Esta es una tabla periódica resumida, y a veces, por ejemplo, en la PTU se han hecho algún ensayo, supongo que ya han hecho algún ensayo, los que van a dar la prueba. Deberían buscar algún ensayo los que van a dar la prueba, ahí en el DEMRE, aparecen algunos ensayos, y en la parte, por ejemplo, de ciencias naturales, química, viene una tabla periódica, la mayoría de las veces viene una así, que es la tabla periódica resumida, en donde se eliminan los del medio porque no se ocupan tanto, y aparecen estos de acá, ¿no es cierto?, que van a ser los más fáciles de trabajar, ¿no es cierto?, porque se sigue la correlatividad en el grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y eso va a significar, ¿no es cierto?, la cantidad de electrones de valencia. Para el grupo 5, todos van a tener 5, para el grupo 6, 6, 7, 8. ¿Ya? A eso me quería referir. Y esos van a ser los electrones de valencia que van a determinar los enlaces. No es menor, ¿no es cierto? Entonces, lo que les mencioné recién, ¿no es cierto? El oxígeno tiene 6. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 1, 2 pasitos. Es como la gran capital, ¿no es cierto?, que avanzan 2 pasitos para llegar a la meta, o retroceden 2 para llegar a estabilizarse el gas noble. Así un poquito va a funcionar. Pero con la cantidad de electrones, ¿no es cierto?, que tienen que ganar o compartir. También tenemos ahí el calcio, aparece su configuración electrónica, 2 electrones de valencia, grupo 2A. Entonces, aquí aparece, ¿no es cierto?, la regla del octeto, que ya la hablamos, en donde se logra la estabilidad. ¿Ya? ¿Cómo se logra la estabilidad? Gracias a que los átomos tienen una tendencia a alcanzar la configuración electrónica de los gases nobles. O sea, NS2, NP6, completar ahí el último nivel. Ya sea, si es que lo completamos en el primer nivel, 1S2, regla del dueto, solamente para el hidrógeno, el helio, el berilio, el litio, los primeros elementos. El hidrógeno, el helio, el litio, el berilio van a tender a completar solamente ese nivel. En cambio, la mayoría después de los elementos ya va a poder estar cumpliendo la regla del octeto, en donde van a estar completando su último nivel con 8 electrones.
en su última capa, haciendo una configuración electrónica NS2, NP6. Y así van a poder formar elementos como el que está acá, ¿no es cierto?, que es el metano, el CH4, en donde vamos a tener que, vamos a adelantarnos, el carbono, no, esa no era. ¿Dónde está la brevedad? El carbono tiene 1, 2, 3, 4 electrones de valencia. ¿Cuánto le faltan para llegar a 8? 4 más. Entonces, como podemos ver ahí, va a unirse con 4 elementos, 4 hidrógenos. Justamente el hidrógeno solamente tiene un electrón y van a compartir ese electrón y así va a quedar el carbono con 8 electrones a su alrededor y el hidrógeno va a quedar con 2. Ambos van a quedar felices y contentos, estables, como dice ahí. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, vamos a tener 3 tipos de enlaces químicos. Ya vamos a tener enlaces químicos iónicos, en donde su electronegatividad van a tener una diferencia mayor a 1,7. Enlaces covalentes, en donde vamos a tener que va a ser apolar cuando sea una diferencia entre 0 a 0,4. Apolar o no polar es lo mismo. A, ¿no es cierto?, es como sin polar. No polar es lo mismo. Polar cuando sea entre 0,5 y 1,7. Y coordinado o dativo es cuando tenga una pequeña diferencia mayor, ya que pueden haber algunas excepciones. Y este no lo habíamos mencionado, o sea, lo habíamos mencionado pero no lo habíamos explicado, que es el enlace metálico, que obviamente se va a producir entre elementos metálicos y va a ser diferente porque existe como una compartición de electrones, ¿ya? Como que los electrones se pueden mover incluso dentro del compuesto, dentro del elemento. No, dentro del compuesto. Iónico ocurre cuando el átomo le transfiere electrones a otros. ¿Ya? ¿Ya? En el iónico vamos a tener que uno gana y el otro pierde. Por lo tanto, uno va a quedar cargado positivo y el otro va a quedar cargado negativo. Porque uno ganó y el otro perdió electrones. O sea, no, al revés. Uno perdió y el otro ganó electrones. Metálico se da entre elementos metálicos y aquí no se van a formar cargas. Y covalente ocurre cuando los átomos comparten los electrones. O sea, se comparten los electrones y ambos van a quedar estables y acá no se forman cargas tampoco, porque ninguno va a perder ni va a ganar, solamente se van a compartir. Se pueden formar polaridad, ¿no es cierto?, que significa que uno tiene más fuerza que otro, pero al final no termina quitándole los electrones. Entonces, estamos en la hora, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí, para que no quedemos a media. Vamos a quedar en este PPT, ¿ya? Y vamos a seguir en la otra clase, les vamos a estar hablando más en particular cada uno de estos, vamos a dar ejemplos, los vamos a trabajar, y de eso se va a tratar la próxima clase. Para terminar, la pregunta esencial se refiere a lo que estamos viendo, ¿ya? Tenemos un compuesto que es el bromuro de potasio, que tiene al potasio y al bromo, y a partir de realizar la configuración electrónica del potasio, realizar la configuración electrónica del bromo, ¿ya? Ahí puede ser la global o la normal, ¿ya? Como ustedes quieran. Obviamente lo que importa es la última capa, ¿ya? ¿Por qué? Con la última capa ustedes van a poder determinar los electrones de valencia. Con los electrones de valencia dibujan la estructura de Lewis, del potasio y del bromo, y después, a través, ¿no es cierto?, de la electronegatividad, pueden estar identificando si es un enlace covalente, polar, apolar o dativo,
o si es un enlace iónico, o si es un enlace metálico. Ya, señalar ahí en esa parte tienen que hacer el ejercicio de la electronegatividad. Ya no me sirve con que me digan es iónico o es metálico, sino que hagan el ejercicio del valor del K, del valor del bromo y identifican a partir de la diferencia qué tipo de enlace sería. Eso, chiquillos, estamos en la hora, lo dejamos hasta aquí. Cualquier consulta la pueden hacer en la próxima clase.